Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la verdad es que me queda el papel más difícil, porque después de las aportaciones tan interesantes que han hecho todos ellos, es complicado aportar algo mejor, ¿no? Bueno, yo hoy lo he vivido como un día bastante duro, ¿no?, dentro de este último año de conflicto. Y cuando he oído a Putin esta mañana, me he echado las manos a la cabeza y me he ido corriendo al periódico a ver si la noticia de lo que había dicho Putin estaba entre las más leídas o no. Porque una cosa que me espanta desde que comenzó esta guerra es que hay como cero interés por parte de la ciudadanía en entender qué demonios está pasando, o al menos a lo mejor es que no quieren verlo porque les agobia, yo no lo sé, ¿no? Hoy sí que estaba esta información entre las primeras, ¿no? ¿Eso es tranquilizador? Pues no lo sé, ¿no? Pero creo que sí que es interesante, por lo menos, que la gente empiece a despertar un poco y a preocuparse por lo que está sucediendo, porque solo así se puede activar ese sentimiento pacifista, antimilitarista, ¿no? Entonces, yo como hoy estaba bastante deprimida con todo el tema este de Putin, lo que no quería era cerrar esta jornada con más pesimismo, ¿no? Y me he ido a buscar un momento en la historia no muy lejana, que fue un momento también de una cierta esperanza, ¿no? Entonces, hace 40 años se creó una comisión que se llamó Comisión Independiente sobre Cuestiones de Desarme y Seguridad. Es lo que popularmente se denominó la Comisión Palme. Y esta Comisión Palme presentó su informe en 1982, en plena Guerra Fría, en un momento en el que también se estaba a punto de, había muchísima tensión nuclear y que desde luego las grandes potencias no estaban en su mejor momento en sus relaciones, ¿no? Bueno, en este momento se presenta el informe de la Comisión Palme y se desarrolla un concepto que es el concepto de seguridad común, ¿no? La idea de que las naciones y las poblaciones solo pueden sentirse seguras cuando sus homólogos se sienten seguros. La introducción de ese concepto de seguridad común modificó la percepción dominante. Es decir, hasta entonces la seguridad era algo que se defendía de forma unilateral. Cada país defendía su propia seguridad, ¿no? A partir de ese momento, esa seguridad común se construye de una forma común, o se pretende que se construya de una forma común, comunitaria, conjunta, entre distintas naciones y entre distintos pueblos, ¿no? Y con esto se logra instaurar la idea de que la respuesta, estamos hablando de hace 40 años, plena Guerra Fría, no está ni en más armas ni en armas más poderosas. Hoy, 40 años después, y cuando el mundo está a punto de una nueva guerra mundial, o eso parece, muchos dicen que es ingenuo, que es buenista, hablar de paz, hablar de desarme y hablar de esta seguridad común. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que precisamente por estar al borde de una nueva guerra mundial, es ahora más que nunca cuando necesitamos un discurso más consistente y mucho más contundente a favor de la paz. Por eso me ha parecido importante rendir este pequeñísimo homenaje, este pequeño tributo a Olof Palme, ¿no?, que fue un firme defensor del pacifismo, un firme defensor del cumplimiento de los derechos humanos y que lo fue además posiblemente en el momento más difícil de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero volvamos al siglo XXI. Últimamente hemos oído decir en Europa, en boca de distintos interlocutores, que nuestras armas salvan vidas. Bueno, pues no, las armas no salvan vidas. Es más, el coste humano de esta guerra y de cualquier otra guerra es ya absolutamente inasumible, ¿no? Y como recordaba Habermas, y en el artículo que decía Marga, que yo creo que también que es un artículo muy relevante y que merece mucho la pena leer, pues Habermas en este artículo dice que Occidente tiene una corresponsabilidad moral por las víctimas y la destrucción que se están causando en estos países, en Ucrania sobre todo, con las armas procedentes de estos países que formamos Occidente, ¿no? En un segundo plano, pero no menos importante, y hila mucho con lo que comentaba Jordi ahora al final, no olvidemos que cuanto más tiempo se tarde en alcanzar el primer alto el fuego en este conflicto, más beneficios va a seguir acumulando el lobby armamentístico, ¿vale? Y vuelvo a un dato
que mostrábamos en el vídeo inicial, que es esa presión, esa petición por parte de la OTAN para que todos los Estados miembros destinen el 2% de su PIB a presupuesto de defensa, cosa que España ha hecho este año, ¿no? No es el único lobby, el armamentístico, el que se beneficia de este conflicto. Cuando apenas se ha puesto foco en la resolución por la vía diplomática del conflicto, hay quienes ya están empezando a hablar de reconstrucción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, cuando ni siquiera se vislumbra el fin de este conflicto, que ya se esté hablando de reconstrucción? Pues es muy sencillo, porque también la reconstrucción de un país oculta un jugosísimo negocio con el que ya muchos se están frotando las manos. En fin, en este contexto, ojalá un Olof Palme que lograra romper el relato y cambiar estas dinámicas belicistas como consiguió él en su día, ¿no? Yo espero, ya que no lo tenemos, que esta modestísima jornada que hemos celebrado y aquí organizado público con la Fundación Espacio Público aporte al menos un granito de arena en este camino de corresponsabilidad, aunque solo sea por el hecho de construir realidades a través de las palabras, que es lo que intentamos hacer muchas veces en público, y de que las palabras no sigan muriendo, como decía Marga al principio, ¿no? Bueno, yo espero que las de hoy, las que se han ido pronunciando aquí, sirvan para empezar al menos a esbozar esa senda. Muchísimas gracias a todas y a todos.